Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a mi canal y como siempre, deseo de todo corazón que Dios me los bendiga en este precioso día. Hoy vengo a compartir con ustedes un rico pavo relleno al horno, un pavo al horno relleno, como sea, y se mira muy doradito por fuera, pero es muy jugosito por dentro. Es tiempo de acción de gracias y siempre se acostumbra a cenar con pavo relleno y es la forma como yo lo preparo. Aquí tengo el pavo, ya tengo bien lavado el lavabo donde lo voy a lavar, y esta cosita es para que cuando nos demos cuenta que está cocido, se salta y se pone roja. Eso quiere decir que ya está cocido. Aquí en esta parte es donde venía esta bolsita donde trae el corazón y el hígado, y ustedes lo pueden reservar, lo pueden usar para el gravy o lo pueden tirar como ustedes quieran. Este venía allí. Y ahorita voy a lavar muy bien mi pavo, y les recomiendo que lo compren unos 4 días antes y lo metan al refri para que se descongele, o lo pueden dejar descongelando toda la noche o todo un día, como ustedes gusten. Pero es la forma como yo lo hago. Lo descongelo toda la noche o todo un día, o lo compro con anticipación y lo pongo al refrigerador hasta que se descongele. Aquí lo voy a lavar muy bien de todos los lados mi pavo. Y como les digo, siempre tenemos que tener el área bien limpia, bien lavada. Y después de terminar, tenemos que desinfectar con cloro el área donde pusimos el pavo. Aquí tengo el pavo en una olla y le voy a agregar media botella de jugo de piña. Este es el jugo que estoy utilizando, 100% jugo de piña. Y también le voy a agregar 3 tazas de vino, el vino que sea, y le voy a agregar una cerveza. Esto va a hacer que su pavo quede bien jugosito de la pechuga, y lo vamos a dejar toda la noche sumergido en el agua. Le voy a agregar el agua, y el agua, tiene que cubrir todo el pavo, y así se va a quedar toda la noche. Así continúo hasta llenar mi olla. Lo pueden poner en el refrigerador o en una hielera. Ahí le puse una cabeza de ajo, una cebolla, 3 naranjas, 3 limones, un manojo de tomillo, un manojo de romero y un manojo de mejorana. También le agregué 6 cucharadas de sal. Eso no se grabó porque ya había apagado la cámara, pero son 6 cucharadas de sal. Aquí tengo los ingredientes para el relleno solamente. Aquí tengo zanahoria, apio, un pan que es especialmente para relleno de pavo. Tengo cebolla picada, tengo jamón picado, tengo nueces, tengo pasas. Esas son las pasas que estoy utilizando. Tengo una cucharada de consomé y tengo también una cucharada de mantequilla. Les voy a dejar las cantidades debajo de la cajita de información para que miren allí ustedes las cantidades. Aquí tengo un sartén y le voy a agregar la cucharada de mantequilla, la dejo que se derrita y le voy a agregar la cebolla. Voy a dejar que mi cebolla se acitrone y cambie su color a un color transparente, para entonces después agregarle el jamón. Aquí, como pueden ver, ya se mira más transparente nuestra cebolla. Aquí ya está lista nuestra cebolla, está bien doradita, bien frita, y aquí le agrego el jamón. Como les dije, nada más quería citronarla, no quería que se quemara ni se dorara demasiado. Aquí ahora le agrego las zanahorias. El jamón lo dejé como por 2 minutos junto con la cebolla, y aquí voy a dejar las zanahorias a temperatura baja como por unos 7 minutos, pero la temperatura baja para que se suden y suelten, como pueden ver, su juguito o su sudor. Aquí le agrego el apio y lo voy a mezclar, y le voy a agregar aquí las nueces y las pasas. Las nueces a mí me gusta porque le dan una textura crujiente, y las pasas le dan un toque especial con lo dulce. Es algo leve lo dulce que se siente, pero queda muy rico. Aquí lo voy a mezclar muy bien y lo reservo. Aquí tengo una taza de agua caliente y le disuelvo la cucharada de consomé y también lo reservo. Le agrego el pan, que es para rellenar, y lo voy a mezclar un poco para agregarle la taza del consomé con el agua. Aquí le agrego la taza de agua con el consomé, y ahora sí lo voy a mezclar muy bien para reservarlo para después rellenar nuestro pavo. Estos son los ingredientes que voy a utilizar para sazonar el pavo. Aquí tengo una taza de jugo de piña, tengo también tomillo seco, tengo paprika, que es pimentón rojo en polvo, tengo pimienta en polvo, tengo ajo en polvo, una taza y media de aceite, cebolla, aquí tengo mejorana seca, aquí tengo mantequilla,
Y aquí tengo una cucharadita de ajo en polvo y pimienta en polvo que ya la mezclé muy bien, las junté y las mezclé, que es para nuestro sazón. Aquí también tengo un poquito de mejorana, debería de ser mucha más, pero no encontré desafortunadamente, es muy poquita, pero se la voy a agregar. Tengo tomillo y tengo romero fresco. No es el que utilicé anoche, este es diferente, es nuevo. Aquí no se grabó a la hora que mezclé, vacié los ingredientes, pero tengo las hierbas de olor, la pimienta, el ajo en polvo, la cebolla y una cucharadita de paprika, que es pimentón en polvo. Aquí voy a moler muy bien todas nuestras especies con nuestras hierbas de olor y asegurarnos que queden bien molidas. Como pueden ver, tiene que quedar bien molido porque vamos a inyectar nuestro pavo para que tenga un mejor sabor. Aquí se los muestro otra vez, quedaron bien moliditas para que la jeringa no se tape y se pueda sazonar nuestro pavo. Aquí tengo el pavo ya, pasó toda la noche en el agua, lo saqué y lo pongo de esta manera para sacarle toda el agua que se le junta a la hora que se descongela y se le queda también el agua que metimos en la olla. Como se quedó toda la noche en la olla, se le queda agua por dentro, entonces eso es lo que tenemos que sacarle. Y aquí le voy a remover la grasita que tiene en medio o en los lados, si ustedes gustan removérsela. Aquí le voy a despegar la piel de la pechuga porque aquí, ya que está despegada, le vamos a meter el sazón por dentro, aparte del que le vamos a inyectar, para que tenga mucho mejor sabor nuestra pechuga o nuestro pavo. Así continúa haciéndoselo de los dos lados. Ahora nos vamos a asegurar que esté bien seco nuestro pavo para poderle agregar los demás ingredientes y se quede allí el ingrediente bien pegado. Aquí tengo la mantequilla bien derretida, las 2 barras de mantequilla que les mostré en los ingredientes. La derretí y se la voy a inyectar a la pechuga para que tenga mucho mejor sabor. Esta es una de nuestras formas favoritas que nos gusta aquí en mi familia, pero tengo más diferentes formas de hacer el pavo. Después se las comparto, tal vez para Navidad o para el siguiente año, si Dios me presta vida, pero esta es una de nuestras favoritas. Aquí le inyecté también como vieron, le inyecté también el jugo de piña y aquí también le abrí la pielecita para agregarle el sazón y lo voy a sazonar muy bien de este lado. Le agrego pimienta en polvo, le agrego ajo en polvo, le voy a agregar también el tomillo y le voy a agregar también paprika, que es pimentón rojo en polvo, y también le voy a agregar la mejorana seca. Le agregué la sal y mil disculpas, no se grabó a la hora que le agregué la sal, pero yo ya le agregué sal y la sal es al gusto de cada quien. Me la puse en la palma de mi mano y se la metí por dentro en la pechuga y también todo por encima, por los dos lados, para que tenga un rico sabor y esa es al gusto. Aquí estoy sazonando el pollo con lo que molimos y ahora lo vamos a inyectar. Como les dije, para esto queríamos bien molidos los ingredientes para que no se tape la jeringa y podamos inyectárselo a la pechuga y sus pechugas o su pechuga agarre mucho mejor sabor. Así vamos a inyectarlo en todo nuestro pavo para que quede mucho más rico. Así vamos a continuar. Ahora le voy a agregar poquito jugo en las piernitas también. Y continuamos inyectando el sazón. Así continuamos y reservo poquito para hasta el último terminar de ponérselo. Aquí, como pueden ver, ya está. Le voy a poner más por dentro. Y ahora le vamos a agregar nuestras hierbas de olor. Le agrego ajo en polvo, pimienta en polvo, le agregamos la mejorana, le agregamos el tomillo ya y le vamos a agregar más paprika. Y así continuamos hasta sazonar bien nuestro pavo. Aquí ya está mi pavo casi terminado, pero todavía le falta. Ahora voy a proceder a rellenarlo. El relleno que habíamos reservado se lo vamos a poner aquí y lo vamos a poner al horno por aproximadamente 3 horas 10 minutos.
Este pavo lo voy a poner en una bolsa que es especialmente para horno. Y en la cajita vienen las instrucciones de cuánto tiempo tenemos que dejar el pavo en el horno. Puede ser de 3 horas, 2 horas, depende del tamaño de cada pavo. Aquí continúo rellenando. También un comentario les iba a decir, siempre que terminemos de hacer nuestro pavo, o pollo o carne, lo que sea, tenemos que desinfectar muy bien con cloro el área de trabajo porque contiene mucha bacteria. Entonces tenemos que asegurarnos que dejamos bien limpio nuestra área de trabajo. Aquí continúo rellenando mi pavo hasta terminar. Miren, esta es la bolsa que les dije, es especialmente para el horno. Le puse una cucharada de harina, como pueden ver, y aquí le agrego el resto del sazón que molimos en nuestra licuadora. Ahora le voy a agregar más pimentón en polvo para que se mire mucho mejor y tenga mucho mejor sabor. Ahora lo pongo en la bolsa. Es un poco difícil porque sí está pesado, es un pavo grande, y lo voy a meter a la bolsa hasta dejarlo dentro de la bolsa para poderlo amarrar. Se me olvidó que le hice unos hoyitos con la tijera, eso no se grabó, para que no se explote la bolsa. Aquí ya tengo mi pavo en el horno. Aquí ya pasaron 3 horas 10 minutos y mi pavo está listo, como pueden ver. Se mira muy crujiente y lo tenemos que bañar con el mismo líquido para que se mantenga humectado, se mantenga humectado nuestro pavo. Y créanme, se mira muy doradito y queda muy doradito por fuera, pero muy jugosito por dentro. Espero les haya gustado. Los espero en el siguiente video. En el siguiente les voy a compartir el puré de papas con lo que voy a acompañar este pavo. Gracias, bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.